Hola, en este video les voy a hablar sobre la sentencia break y continua. Tengo este proyecto que generé, le puse sentencia break y vemos que se genera este código como siempre lo explico. Este código que tiene una clase que se genera automáticamente y dentro de esa clase hay un método. Voy a explicar primero la sentencia break y ahorita la sentencia continua, o mejor al revés, la sentencia continua y ahorita la sentencia break. Voy a crear un arreglo. Pongo el tipo de dato que me va a almacenar el arreglo. Recordar que un arreglo es algo así, donde nosotros podemos almacenar datos. En este caso tengo un arreglo de 6 posiciones, de la 0 a la 6. Entonces, en el momento en el que yo crea el arreglo, yo voy a poder almacenar información, nombres. Entonces voy a poner el tipo de dato del arreglo, que es string para nombres, y con estos corchetes yo indico que es un arreglo y le voy a dar un nombre, le voy a llamar array. Y aquí en esta parte en el lado derecho yo le voy a asignar, aquí antes de la ejecución del programa yo le voy a asignar el contenido del arreglo. Como son string, van a estar entre comillas. Voy a ponerlo tal como está aquí: Pepe, Laura, Cuca. Lupita, Carmen y José. Entonces, he creado mi arreglo de 6 posiciones de puros strings, son nombres. Entonces, Pepe se encuentra en la posición 0, Laura en la posición 1, Cuca en la posición 2 y así hasta la posición 5 que se encuentra José. Por lo tanto, para recorrer el arreglo yo voy a utilizar un ciclo for y voy a decir que este ciclo for se va a ejecutar la i iniciando con el valor de 0 y que va a finalizar, es decir, este ciclo for va a finalizar cuando la i llegue a 6, es decir, se va a estar ejecutando mientras la i sea menor que 6. ¿Por qué menor que 6? Porque a mí me basta que la i valga de 0 a 5 para yo poder recorrerme 5 posiciones del arreglo de la 0 a la 5. Después de esto la i se va a ir incrementando en 1 en 1. ¿Y qué voy a hacer? Dentro del ciclo for voy a poner una sentencia, la sentencia if, la condición if, que me va a evaluar cada posición del arreglo. Y si detecta que dentro de alguna posición del arreglo está el nombre de Cuca, ¿qué es lo que va a hacer? Pongo dentro de las llaves del if un continue. ¿Qué significa este continue? Ahorita que ejecute el código quiero que vean lo que significa. Entonces, aquí voy a poner, ahorita les voy a explicar bien cómo funciona esto. Quiero que me vaya imprimiendo cada posición del arreglo. Y aquí vamos a pausar la pantalla. Voy a compilar y quiero que vean cómo funciona. Quiero que vean. Vemos que me imprime Pepe, Laura, pero no me imprime a Lupita. Perdón, no me imprime a Cuca. Vemos que se salta Cuca. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Bueno, se ejecutó el ciclo for, la i iniciando 0. Entonces, estoy diciendo aquí que en la posición i del arreglo, la sentencia i va a analizar la posición i, es decir, la posición 0 del arreglo es igual a Cuca. Como no es igual a Cuca la posición 0, la posición 0 está Pepe, entonces no se va a ejecutar el if y se va a ejecutar el writeLine y me va a imprimir la posición 0 del arreglo, es decir, me va a imprimir a Pepe. Finaliza este ciclo for y nuevamente se repite, pero la i va a valer 1. Después de esto, de que la i valga 1, el if se ejecuta y analiza la posición 1, es decir, i, que es 1 del arreglo, es igual a Cuca. Como la posición 1 no es Cuca, es Laura, por lo tanto no se ejecuta el if, se ejecuta el writeLine. Entonces me va a imprimir la posición i, es decir, la posición 1 del arreglo, que es Laura. Finaliza este ciclo for y la i se incrementa a 2 y luego me analiza el if. La posición i, es decir, la posición 2 del arreglo es igual a Cuca. Como si es igual a Cuca la posición 2,
Recordar que posición 0, posición 1, posición 2. Entonces, como es igual a cuca, se va a ejecutar el if. ¿Y qué significa este continuo? Bueno, este continuo lo que hace es que va a permitir la continuación de las iteraciones. Es decir, va a permitir que el ciclo for se siga repitiendo. Pero a partir del continuo, el resto de la ejecución del programa ya no se va a ejecutar. Es decir, ¿qué va a pasar? Después de este continuo, el ciclo for, por ejemplo, esta iteración del 2 va a terminar, pero va a continuar en la 3. Es decir, que no se va a ejecutar el writeLine y no me va a imprimir la posición 2. Después de que detecta que hay cuca en la posición 2, se ejecuta continue, y este continue, ¿qué hace? Este continue va a permitir la continuación del ciclo for, pero en la siguiente iteración. En esta, el resto del código ya no se va a ejecutar, el writeLine. Lo que se va a ejecutar es después de la posición 2, que es la posición 3, es decir, el comienzo de un nuevo ciclo. Entonces, y luego, después de i valiendo 3, me va a analizar en la posición 3 es igual a cuca. Como ya no va a ser igual a cuca, ya no se va a ejecutar el ciclo if, la sentencia if, ya no se va a utilizar el continue y me va a estar imprimiendo el resto de las posiciones del arreglo. Entonces aquí vemos, si nosotros queremos dar por ejemplo, que me muestre cuando detecte que hay cuca, que me muestre nombre no mostrado, un mensaje nada más para ver que se ejecutó el if en la posición 2. Vamos a poner aquí, antes de que se ejecute el continue, vamos a poner aquí nombre no mostrado. Entonces, después de esto compilo y vamos a ver que en vez de mostrarme la posición 2, que es cuca, me va a mostrar el mensaje que dice nombre no mostrado. ¿Por qué? Porque cuando detectó a cuca, se ejecutó el writeLine, ¿sí? Y me puso nombre no mostrado. Después del writeLine se ejecutó continuo, y continuo lo que hizo fue terminar esta iteración y valiendo 2. Ya, entonces como termina esta iteración del ciclo for, ya no me imprime el writeLine, porque después de que se ejecuta continuo, esto ya no se ejecuta y el ciclo for comienza de nuevo, pero la i valiendo 3. Entonces, aquí podemos ver, también pude haber puesto un espacio en blanco, algo así. Y después de haberme impreso cada una de las posiciones, cuando llega a la posición 2, no me detecta a cuca, es decir, me detecta a cuca, y lo que hace es que me imprime un espacio en blanco, y después de continue, el ciclo for empieza a ejecutarse, pero ahora en 3, la i valiendo 3. Pero ¿qué pasa si yo pongo break? Si yo pongo break, voy a quitar esto. Break lo que hace es que finaliza el ciclo for y ya no se vuelve a repetir. Es decir, compilo y el break va a hacer que después de cuca ya no me imprima nada. Entonces, inicio el programa. Y aquí vemos que Pepe, Laura, bueno, cuando llegue a cuca ni siquiera me imprime a cuca, me imprime a Pepe y a Laura, y cuando detecta que en el nombre hay cuca, ya con eso basta para que el ciclo for finalice. Esto lo vamos a ir viendo en más aplicaciones. Ahorita quizá no tenga sentido hacer este programa, o sea, no tiene, pero para comprender el uso del break y el continuo sí es algo importante. Si yo, por ejemplo, pongo que este ciclo for va a finalizar cuando detecte que de nombre hay Lupita, me va a imprimir hasta Pepe, Laura y Cuca, pero no me va a imprimir a Lupita. Si cuando encuentre que en el arreglo está Lupita, este ciclo for va a finalizar. Entonces, después de esto, también lo podemos utilizar en el while, en otras, como en la sentencia switch. Ya lo hemos visto en la sentencia switch. Bueno, espero que este video les haya ayudado. Nos vemos a la próxima.